Estamos aquí en este capítulo especial de Expedición Guaraní con invitados también, decíamos, y disfrutando de unos riquísimos jugos de frutica también, aquí con 30% de azúcar agregada, 50% menos de azúcar agregada. En este caso sirvió siempre para hidratar también en los momentos más complicados de la carrera. Gustavo, estamos ahora con otro equipo ganador, decíamos también, el equipo que ha llegado segundo en el podio, pero se habla como una victoria, se siente como una victoria, ¿no? Sí, claro, pues primero que corrieron la carrera de expedición, la categoría expedición, fueron 500 y pico de kilómetros. Y otro gran logro fue que es un equipo 100% paraguayo. Llegó por atrás del equipo que ganó, que fue Columbia Vida Ride, que para que tengan una idea de quién estamos hablando, se corrió el Mundial de Carrera Aventura la semana pasada y ellos salieron terceros. Ese equipo corrió el Mundial gracias a que clasificó acá en Paraguay. Bueno, el equipo EXPI, que está acá integrado por Sebastián, Rubén, Alice y Diego, llegaron en segundo puesto y con un muy buen tiempo. Es cierto que unas horas después de ellos, pero estamos hablando de primer nivel mundial, ¿verdad? Así que un logro gigantesco. Y bueno, la idea es preguntarle un poco algunas cositas acá a ellos. Y si me permitís, quisiera alargar la primera pregunta para Diego. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pensaron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se prepararon? No me vayas a contar del entrenamiento porque vamos a estar acá 3 días, ¿verdad? Pero ¿cómo se prepararon para encarar la carrera de esta manera y lograr este podio? Bueno, primero que nada, ya teníamos la experiencia del año anterior. Este año nos animamos a correr la más larga y no queríamos correr nomás. Nuestro objetivo no era solamente participar, sino terminar la carrera, hacer un full podio. Y sabemos que en una carrera válida por el mundial es algo que muy pocos equipos logran. Y bueno, no tenemos una experiencia anterior, entonces el planeamiento fue empezar con todo lo que teníamos. Días antes de la carrera, ya después de todo el entrenamiento, ya después de prepararnos con la alimentación y con todo, conversando con Tatán, Sebastián, dijimos, bueno, ¿cómo vamos a correr esta carrera? ¿Cómo se corre? Y los dos teníamos lo mismo en la cabeza, que era, bueno, vamos a salir al palo. Vamos a salir a lo que dé y hasta donde aguantemos y después vamos a ver qué pasa. Y así empezamos. Empezamos la carrera al palo, mano a mano con Columbia. Empezó la carrera, nos sacamos metros en toda la primera, en todo el primer trekking. Y en la transición hubo un poquito nos sacaron una diferencia ya por la experiencia. Ellos tardaron 6 minutos en armar sus 4 bicicletas y salir en bicicleta. 6 minutos. Así mismo, parte de su estrategia, nosotros nos tomamos un poco más de tiempo, 36 minutos. Pero bueno, después vino nuestro momento de gloria en la carrera. Yo creo que fue un zarpazo que dimos ahí también. Ya nos va a contar Sebastián que tenía atragantado Sebastián esta estrategia que nos va a contar. Nosotros en el mapa habíamos borrado un ascenso al cerro Acatí, porque ese ascenso es muy finito, muy empinado, y sabíamos que si estaba en el mapa todos los corredores iban a tomar ese ascenso porque era más directo, pero muchísimo más duro. El tema es que si poníamos y todos los corredores iban por ahí, iba a ser como un embudo, iba a ser algo tremendamente negativo para la carrera. Entonces borramos eso. Pero ahí hablamos alguna vez de la ventaja del local, ¿verdad? Entonces Tatán, que es un viejo zorro en este tema de la carrera y de la orientación, nos va a contar un poco cómo fue esa experiencia. Bueno, empezaba la carrera, realmente la transición de Columbia fue impresionantemente rápida. Nosotros no nos dimos cuenta ni en el momento que ellos salieron y bueno, salimos atrás de ellos dándole con toda la bicicleta. Eran un tramo de aproximadamente 70-80 kilómetros de bicicleta, lo cual es la parte más difícil del tramo, era la subida al Cerro Acatí, ¿verdad? Que uno sube aproximadamente 640 metros de desnivel. Y bueno, no sé por qué a la organización se le ocurrió borrar el camino, eso, bueno, que ha aplicado Gustavo eso. Y nosotros aprovechamos esta oportunidad, subimos el cerro, como veníamos con la idea de desgastarnos todo lo que podíamos hasta donde podíamos.
hicimos ese sacrificio de subir ese cerro con la bicicleta al hombro, fue casi una hora, lo cual nos permitió sacarle media hora, o sea, recuperar la media hora a Colombia y estar otra vez una media hora adelante. Fue unos 90 kilómetros bastante intenso, veníamos fuera de nuestra expectativa, punteando la carrera contra los mejores equipos del mundo y bueno, así empezaba la carrera. Claro, eso fue como el momento, decíamos, de gloria en el arranque nada más del equipo, porque sabían que ahí al lado nomás de ustedes, detrás de ustedes, a pocos segundos estaba un equipo también de élite mundial. Y con esto también se confirma que se puede, el equipo nacional puede, teniendo este tipo de eventos, sobre todo de Expedición Guaraní. Sí, así mismo es, Pancho. Yo creo que la gran diferencia está con los equipos estos extranjeros, está en la experiencia que ellos tienen, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tuvimos 9 transiciones. Las transiciones es cuando uno llega, por decir, llega a pie y tiene que salir en bicicleta, o llega en bicicleta y tiene que salir remando, cuando se cambia de deporte o de disciplina. Imagínate que ellos tardaron 6 minutos y Expi tardó media hora, para decir un número redondo. Esos 20 o 24 minutos que vas perdiendo, multiplicado por 9 transiciones, son 3 horas ya, ¿verdad? Entonces, la gran diferencia con estos equipos es esa experiencia que tienen. Y también por otro lado que ya conocen mucho su cuerpo y entonces saben hasta qué momento estirar al límite, que es lo que decía Diego al comienzo, ¿verdad? ¿Cómo corremos? Bueno, ellos ya saben de memoria cómo correr, ¿verdad? Ahora, contanos alguna otra anécdota, Cookie. Entiendo que el remo estuvo simpático, dice la primera y la última noche, ¿eh? Bueno, realmente el segundo tramo de remo estuvo muy divertido, no sé si mis compañeros coinciden con eso. El frío, la neblina hizo que bueno, vayamos un poco más lento. Diego y Tatán iban un poquito más adelante que nosotros, identificando el camino. Todavía era cerrada esa parte del río y no se podía navegar y hacía muchísimo frío. Entonces remamos 3 horas, no podíamos avanzar rápido. Más el frío, como cuando dejas de remar se siente el frío. Entonces decidimos parar. Como una playa paramos y Diego enseguida, todos nos pusimos a buscar ramas para hacer una fogata. Como todo estaba húmedo, entonces era puro humo lo que armamos. Bueno, logramos hacer una fogata. Creo que Tatán llevó una vela, encendedores y cosas así. Entonces llegamos a hacer, creo que 1 hora después de la fogata. Y bueno, nos acurrucamos todo al lado de la fogata y esperamos hasta que amanezca. Amaneció, prácticamente todo congelado estábamos. Y bueno, retomamos el remo y terminamos esa parte. Pero fue muy divertida divertida, sí, entre paréntesis. Ahora es divertida después de que haya pasado el tiempo, ¿no? Bueno, Ali, ¿con qué parte de la carrera te quedás? ¿Qué te deja esta experiencia también? Bueno, para nosotros fue una experiencia única. Uno, porque fuimos, primera vez que un equipo paraguayo termina una carrera completa a nivel mundial. Aparte, corrimos muy sincronizados todo el tiempo. Prácticamente no dormimos, no paramos prácticamente para nada, ¿verdad? Todo el tiempo era avanzar. A medida que pasaban los días, obviamente de repente había tramos que ya avanzábamos más lentos, ya estábamos más agotados, pero no parar. Y bueno, muchísimas anécdotas, muchísimas cosas vivimos, tuvimos momentos buenos, momentos malos, pero por darte un momento que se me quedó fue cuando terminamos ese remo justamente del que Cookie estaba hablando, que fue súper duro, súper sufrido, no veíamos la hora de salir de ahí y habremos estado más de 12 horas, 15 horas aproximadamente en el agua. Y cuando salimos teníamos que hacer unos 1500 metros caminando hasta una escuelita, que era el PC de transición. Y en ese momento los niños de la escuelita vinieron todos a rodearnos y tipo en caravana se iban detrás nuestro y nos miraban, por supuesto, sorprendidos porque el equipo que había pasado antes pasó a las 2, las 3 de la mañana y no le vieron. Entonces ellos, los primeros corredores que le veían eran a nosotros. Entonces éramos como unos bichos raros y nos miraban y agarraban nuestra mochila para ayudarnos. Entonces fue emocionante para nosotros porque nos sentimos especiales y nos acompañaron hasta la escuelita. Bueno, palabras entonces también de lo que tiene que ver con este equipo que me parece también marca una historia. Hay un antes y un después de Expedición Guaraní y del equipo Expi también, porque demuestra que se puede, Gustavo.
Sí, sí. No solamente demuestra que, o sea, no solamente van a poder hacer esto acá en Paraguay, sino que ahora que están con esta experiencia, creo que tienen que animarse nada más, ir a cuestión de correr animarse. afuera, así mismo. Y bueno, empezar a traer buenas noticias del exterior, ¿verdad? Exacto. Ojalá así sea. Y desde Expedición Guaraní siempre vamos a estar acompañando a un equipo paraguayo también. Hay que agradecer y hay que decir y contarles a la gente que Clientes Fieles es el programa de beneficios de Farmacenter. ¿Cómo hacer para ser parte? Sencillo. Llenas solo una ficha de inscripción y por cada compra de 10.000 guaraníes acumulas puntos para canjear por premios. Además de tener importantes descuentos, Farmacenter te cuida. También agradecer a la gente de Tío Sports. Obviamente aquí estamos en el primer y único canal paraguayo de deportes. Y también agradecer A Nuestra Señora de la Asunción y a Localiza, que nos apoyan también para hacer este programa y para hacer la carrera, ¿verdad? Bueno, Gustavo, estamos llegando al final también de este programa especial. Decíamos, Lastimosamente, ¿verdad? lastimosamente, estuvo muy bueno con todas las anécdotas y todo lo que recordamos justamente. Pero estamos también agradeciendo y felicitando también al equipo de XP por esta gran participación que tuvieron. Así que gracias también por haber participado y estar aquí con nosotros, llegar hasta aquí, hasta nuestro local de grabación. Estamos cerrando nosotros, Gustavo. Nos vamos a reencontrar en la próxima con más Expedición Guaraní. ¿Te parece? Hasta entonces.